Bien, en esta columna de Fogón en Fogón quisiera reflexionar en torno a un hecho que sucedió y que impacta por distintas vertientes o dimensiones. En un ómnibus hacia el interior de Uruguay se sucede un hecho donde un joven estaba cantando, empieza a gritar, tenía gestos que generaban molestias, si se quiere, a las personas que estaban en el ómnibus, y se ve un video donde el chofer junto a una mujer policía lo bajan de manera introspectiva, aunque no en una violencia extrema, sino quitándolo del lugar, y el joven gritaba que lo iban a matar. Estaba evidentemente en lo que luego se entendió como un pico psicótico. Lo bajan, se muestra en el video que sale corriendo, se da contra un alambrado, vuelve, pero luego sucede que este joven a 2 o 3 horas va a tener un accidente, kilómetros posteriores, no se sabe cómo llega a ese lugar, y esto desencadena una reflexión. Y yo quisiera tomar como hilo conductor el pensamiento de Hannah Arendt respecto a esto, la condición humana, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Sí? ¿Desde dónde se visualiza esto? Puesto que, bueno, por un lado podemos ver las condiciones de responsabilidades, ¿no? Ese joven estaba en un grado de vulnerabilidad y fue sacado del ómnibus sin demasiada contención. Pero a la vez no es una cuestión de linchar al chofer y a la mujer policía, puesto que probablemente no tenían las herramientas, los protocolos, desde dónde actuar, ¿sí? A la vez el miedo de la gente presente que neutralizó y a la vez no generó la necesaria interpelación, cuestionamiento que requería esa situación para encontrar otra alternativa, digamos, ¿no? Y ahí uno recuerda un poco lo de Eichmann en Jerusalén, de Hannah Arendt, donde todos de alguna manera son parte del holocausto, todos son parte de esa condición en la cual se justificaron lo que hizo uno o un grupo de responsables individuales, ¿sí? Y esto que parece fuertísimo, porque es importante, porque en última instancia es aquello de la obediencia debida, es decir, se acepta el hecho que luego adquiere interpelación ética, en el sentido de cómo me hago cargo del otro, de la otra, desde dónde me hago cargo, ¿sí? Decía Pérez Aguirre, ¿no? El jesuita del cual aprendimos los derechos humanos, desde dónde me hago cargo de la otra y del otro y me dejo interpelar por la circunstancia y me pongo en el lugar del otro para poder comprender. Y entonces, de alguna manera, acá hay un tema que es de desafío respecto a la condición humana, ¿no? Es decir, ¿por qué ante el hecho de una crisis, una situación, no se buscan alternativas distintas poniéndose en el por qué podría estar dándose eso? Puesto que bien, como decía un psiquiatra, la salud mental no es la que provoca mayor violencia. Las personas con problemas de salud mental no son los que terminan generando la mayor violencia, sino el propio sistema que responde y cómo responde a eso que viene a ser lo no previsto, ¿sí? Y entonces, cuando se le pregunta a la tía de este joven, que luego termina hospitalizado porque el accidente posterior que va a tener, si tenía algún problema de salud mental, y dice que no. Y esto también es importante, puesto de que no necesariamente tienen que haber antecedentes para que alguien pierda el autocontrol. ¿Y qué se hace ante la pérdida del autocontrol de otra o de otro? Y bueno, parecería ser, y bueno, hablando en frío, ¿no? Desde la perspectiva que uno está analizando, pero hay que estar en el lugar, es aceptable esto. eh, ¿Cómo se puede construir un diálogo para tranquilizar? Es decir,
para que la respuesta ante la situación que trastoca el equilibrio de la convivencia, si se quiere, no derive en grados de agresividad y violencia y retroalimente esa situación psicótica que la persona estaría viviendo. Institucionalmente, ¿cómo se hace cargo el transporte de preparar a los choferes, a los guardas, a las choferes, para responder a esto? ¿O cómo la policía, por qué no se encontró la alternativa de llamar una unidad de coronaria móvil o reducirlo sin violencia para llegar hasta un punto o lugar a unos kilómetros en un país como el nuestro, donde apenas en pocos kilómetros ya hay un pueblo, una estación o algo que permitiría? ¿Por qué razón reaccionamos tratando de eliminar, ¿no?, aquel que estaría provocando un quiebre? Y esto tiene mucho que ver que está inscripto en la estructura cultural, esto de alguna manera, de mirarnos desde nosotros mismos y no mirarnos en relación con los otros y las otras y ponernos en las circunstancias, en el lugar de la otra y del otro. Y es quizás filosóficamente, pero en la vida cotidiana, lo que nos sucede, cómo enfrentamos los conflictos, las discrepancias, las circunstancias que no son de inmediato previstas. Y es que pensarlas, resolverlas a través del diálogo, la negociación, los mecanismos que permiten entonces dar continentación a alguien que está en situación de vulnerabilidad, sería la respuesta más humanista a la cual debemos construirnos, porque estamos educados para reaccionar controlando, reprimiendo o reduciendo, sin encontrar los mecanismos de dar los márgenes para que esa persona pueda bajar ante esa situación y que después un técnico, una técnica pueda ayudar. Por tanto, el hecho en sí mismo debería llevarnos a reflexionar respecto a cómo nos hacemos cargo de unos y de otras. Nos debería llevar a hacer cargo de las responsabilidades del Estado para que las normas, los protocolos sean efectivos, para que las organizaciones, las empresas, las instituciones del Estado puedan actuar consistentemente en garantizar entonces ahí el derecho, obviamente, de los que viajaban en ese ómnibus, como el derecho de esa persona que se descolocó no por un acto de voluntad, sino por algo que en sí mismo no podía manejar. Reflexionar entonces cómo nos ponemos en el lugar de las otras y de los otros nos puede humanizar mucho más.